que es el valor y el propósito de un alma. El valor y el propósito de un alma. Cantábamos ahora que el Señor Jesús murió en la cruz, vino y murió en la cruz. Imagínese por un momento que Él está allí con su Padre Celestial y al ver que usted y yo estábamos perdidos, el Padre que dice, no tenemos otra alternativa ni otro plan, y es que tú vayas por la humanidad, que mueras por la humanidad. Nadie podía morir por la humanidad, porque todos los seres humanos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, o sea, echados de su presencia. El Señor sacó a Adán y a Eva del paraíso, los echó. Uy, qué Dios tan malo. No. ¿Cuántos aquí somos papás o jefes? ¿Cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Creó los cielos y la tierra. Nos hizo un paraíso hermoso, nos dio su presencia. Pero ¿qué quiso Adán? Quiso más. Pero Adán quería quedarse con todos los beneficios que Dios daba y con Dios mismo y seguir haciendo de su vida y morir y pecar. No, Dios dijo no, en mi presencia no puede estar el pecado. Y lo sacó, ¿cierto? Lo sacó de su presencia, los echó. ¿Y ellos quisieron volver arrepentidos? No, porque el arrepentimiento nunca está en usted ni está en mí. El arrepentimiento viene por el Espíritu Santo. Entonces ellos volvieron al paraíso porque querían comer del árbol de la vida, o sea, querían vivir eternamente sin Dios. O sea que el ser humano por naturaleza no queremos a Dios. Fue Dios el que vino a buscarnos. Fue Dios el que se hizo como nosotros. Fue Dios el que vino a salvarnos. Y así como Él pensó en usted y pensó en mí y atravesó todo ese tiempo allí como ser humano y vivió como nosotros, se humilló como nosotros y murió en una cruz y llevó nuestro pecado, se hizo pecado. Es que una cosa es tremenda, Él se hizo pecado. Yo le pido al Espíritu Santo que cada día nos revele la redención en nuestras mentes, porque a veces uno no entiende estas cosas. Uno dice, sí, murió en la cruz y pobrecito, y uno llora. ¿Cuántos hemos llorado con la película La Pasión de Cristo? Yo decidí no volverla a ver porque tremendo, o sea, es una cosa impresionante. Mejor la leo en la Biblia, ¿cierto? Y le digo al Señor, explíquemela para que se haga vida en mi corazón. O sea, lo que el Señor hizo por mí. Pero quiero decirles algo, que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él fue por una persona. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él dijo, vayan primero a los perdidos de la casa de Israel, porque Israel estaba perdida. Porque Israel recibió ese llamado sublime de predicar la palabra, pero ellos rechazaron ese lugar. Por eso el Señor escogió a la iglesia. Por eso de dos pueblos, dice el apóstol, hizo un solo pueblo. Ese pueblo gentil y ese pueblo judío que reconoció al Señor Jesús, Él formó la iglesia. Somos el pueblo del nuevo pacto. El pueblo judío es el pueblo del antiguo pacto. Por ello ellos guardan el Shabbat. Y nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto, declaramos que es el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, el día que el Señor vino por nosotros. Entonces Él, hermanos queridos, se hizo hombre y murió en medio de nosotros. Pero estando sanando a su pueblo, un día le dijo a los discípulos, y usted puede corroborarlo en 3 pasajes paralelos, que es bueno que usted los lea en su casa, en Marcos 5, Mateo 8 y Lucas capítulo 5 también y 8, que el Señor en su misericordia, el Señor por su amor y su bondad, Él nos ama tanto. Y estando Él en medio de las multitudes predicando la palabra, dice uno de los evangelistas, porque este pasaje está en Mateo, Marcos y Lucas, y los 3 son llamados los evangelios sinópticos, porque si yo pongo, por ejemplo, Dios no lo quiera, pasa aquí algo en la Boyacá y hay 3 testigos. Entonces esos 3 testigos los llaman a testificar lo que vieron. Y hay cosas que el testigo número 1 vio que no vio el 2. Y hay cosas que vio el 2 que no vio el 3, pero todos vieron lo mismo. Entonces todos hablan del mismo tema, pero cada uno nos da detalles de esa circunstancia. Pues yo quiero que hoy veamos el detalle
que vieron Mateo, Marcos y Lucas del endemoniado gadareno. Detalles que para hoy nosotros son tan importantes. Detalles que hoy nos ministran a nosotros como personas, como individuos, como familias, como naciones, y que el Espíritu Santo nos da la gracia. La palabra del Señor nos habla de una región, nos habla de un personaje, nos habla de los demonios y nos habla del propósito que Dios tiene. Porque Él fue hasta Gadara por una sola persona. Hermanos, Dios amó tanto al mundo que envió al Señor Jesucristo. Pero Él está interesado en usted. Él es un Dios que ama a toda la gente, pero Él es un Dios personal. Porque Él quiere ayudarnos en nuestra necesidad. Y ahí nosotros podemos ver en los capítulos anteriores que las multitudes lo querían seguir, pero Él le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y se subieron a la barca y se fueron. Era ya tarde en la noche. Dicen los estudiosos y las personas comentaristas que se fueron tarde de la noche. ¿Por qué? No esperaba al otro día, diría usted. A mí no me gusta viajar de noche, dirían algunos, y eso es respetable. Pero el Señor, ¿por qué fue? Porque no le gustaba viajar en el día, porque tal vez había mucho trancón en el mar. No, porque el viaje era bien largo y en su mente estaba una sola persona, y esa persona era el endemoniado gadareno. ¿Quién daba algo por ese hombre? Nadie. Ese hombre ya estaba muy mal mentalmente, espiritualmente, físicamente. Lucas, por ejemplo, nos habla del aspecto de la persona. Mateo nos habla de la región. Y hablemos un poquito sobre la región. Dice la palabra del Señor que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Solamente vamos a hacer el paralelo en el primer versículo. Eso lo hace usted en su casa, porque es importantísimo uno leer los tres pasajes. Veamos en Marcos capítulo 5 versículo 1, y si me pueden buscar el de Lucas, si es tan amable, alguien que me colabore. Dice: vinieron al otro lado del mar, la región de los gadarenos. Entonces, en el versículo 1, aquí en el versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, Mateo va al grano de por qué el Señor llegó allí. En Marcos dice: vinieron al otro lado del mar, la región de los gadarenos. Y en Lucas, ¿alguien encontró ya Lucas? Léalo por favor. Y los que, a ver, fuerte. Y los que lo habían visto lo contaron como había sido salvado el endemoniado. No, pero es antes. Léelo tú. Alguien dijo 26. Exacto. Llegaron a la región de ¿qué? De los gadarenos. O sea, que ¿cómo se llamaba esa región? Gadara. ¿Cómo se llamaba ese país? Gadara. ¿A qué pertenecía esta ciudad? Pertenecía a las Decápolis, ¿cierto? Que son 10 ciudades importantes donde este personaje era muy conocido. ¿Por qué era tan conocido? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de dónde surge esta región de Gadara? Y las personas intérpretes y las personas que estudian los comienzos de las naciones, y es interesante porque nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, y cuando Moisés hizo la repartición de las tierras, ¿se acuerda? Cuando Moisés hizo la repartición de las tierras y dijo: esta es para Judá, esta es para Manasés,
Pues déjeme decirle que descubrimos que esta tierra de Gadara en sus inicios, Moisés la entregó la mitad a Manasés y la mitad a la tribu de Gad. O sea que era un pueblo totalmente servidores de Dios. Increíble. ¿Y por qué llegaron a ese estado? ¿Por qué llegaron a ser un lugar donde primero estaba la ley de Dios, donde dice en Levítico que no podían estar con los cerdos, no podían ni criarlos, ni comerlos? ¿Recuerda Levítico? Y aquí vemos que ya Gadara está invadida por culturas extrañas. Porque déjeme decirle que Dios salva familias, pero también salva territorios. Y este territorio lo salvó y lo entregó a la tribu de Manasés y de Gad. O sea que eran gente con principios, era gente de Dios, eran del pueblo judío. Pero ¿qué pasó para llegar allí? ¿No ha salvado Dios tu familia y te ha dado territorio? ¿Y ahora qué está pasando con muchos de nuestros familiares que un día fueron reconocidos por el Señor desde niños? ¿Por qué mucha gente recibe un milagro como Marta y María, que se enojaron con el Señor porque no llegó a tiempo? Porque ellas querían el milagro físico. Pero muchos de nosotros hemos orado por milagros físicos en nuestra familia. Y Dios los ha sanado, Dios ha hecho unos milagros impresionantes, los ha sacado hasta de la muerte. Pero como no tienen el milagro del alma, pues simplemente se apartan del Señor, porque simplemente recibieron un milagro. Y el Señor le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que esté aún muerto vivirá. Y a eso es lo que apunta el Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida. Por eso Él vino aquí a la tierra. Porque Él no quiere solamente un milagro en tu vida, Él quiere tu alma. Y Él murió en la cruz. Y allí en la cruz Él fue abandonado. Y Él con mucho dolor gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es allí donde Él nos rescató de nuestra vana manera que heredamos de nuestros padres, pero que también nosotros condimentamos con nuestros pecados y nuestros delitos. Entonces aquí nosotros vemos que en esta Gadara habían raíces fuertes, pero pudieron más, las puertas abiertas al diablo. Porque es que ninguno estamos exentos, hermanos. Si por la gracia del Señor nacimos en el Evangelio, muchos de ustedes, otros cuando niños, gloria a Dios. Pero en el transcurso de la vida cristiana uno abre muchas puertas al enemigo. Puertas que entran los demonios, porque los demonios son seres espirituales reales, que para manifestarse necesitan un cuerpo. ¿Y cómo puede entrar un demonio a una persona? Pues porque le abrió puertas. Y en esto aquí, estas dos tribus, hermanos queridos, dejaron que se asentaran los griegos, se asentaran los romanos, se asentaran cantidad de culturas y comenzaron a venirse en gentes de todos los lugares. ¿No estamos viendo eso en muchos países, la migración de mucha gente? Aquí ya comemos caraota. Bueno, le dije: hermana, llévese todas esas caraotas porque yo ya comí, ¿cierto? ¿Verdad? La cultura, las costumbres. Allá en la montaña de Potosí, la gente, hermanos queridos, cuando ellos llegaron al Evangelio, era una pobreza absoluta. No se le olvide de dónde lo sacó el Señor y siente a sus hijos. Porque es que a veces a los hijos, como todo lo ven servido, no saben de dónde nos sacó el Señor. Y uno tiene que llevarlos de dónde nos sacó el Señor. Y allí el Señor los ha bendecido tremendamente. Pero qué terrible es
que ya la cultura de la brujería y hechicería de otras culturas han llegado, y bogotanos filas, cantidades, buscando a que la María Leonza y el Negro Felipe y las culturas de otros lugares les den respuesta a su necesidad. Personas que salieron de su país, ¿verdad? Porque la cosa está terrible. Y todos esperanzados en estos días. Pero es peor la situación, peor. Y me decía un hermano, pero ¿por qué son tan brutos de volver a elegir? Le dije, lo mismo que nosotros los colombianos, somos iguales de brutos. Porque la mente del ser humano solo quiere, como estos gadarenos, solo plata. Era una región muy rica. ¿Es pecado ser rico? No. Es pecado echar al Señor, como hicieron este pueblo. Mire lo que dice ahí en Mateo, en el capítulo, estamos en el 8, ¿verdad? En el versículo 34. ¿No le aterra a usted este versículo? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Hermano, ¿no ruega usted que toda Bogotá salga al encuentro con el Señor? ¿No ruega usted que toda Colombia nos volvamos al Señor? Pues Gadara salió al encuentro con Jesús. Gadara, una ciudad, una región rica. Era una región rica, porcina. Era tremendo. Después de haber sido un pueblo judío puro delante de Dios, ¿hasta dónde llegaron sus negocios? El que es entendido en la palabra lo entenderá. Porque este negocio era un negocio impuro delante de Dios. ¿Qué están haciendo los negocios en las regiones? Corrupción, robo, cantidad de cosas, y no nos importa. No nos importa la mente de los colombianos llegar a corrompernos y entregar toda una nación, porque los cerdos de Gadara han tomado las mentes y los corazones de toda una nación. Y este Gadara salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se quedase. Le rogaron y le dieron gracias porque había salvado al gadareno. Le rogaron que se fuera. ¿Cuántas naciones han dicho no creemos en Dios? Rumanía, por más de 40 años, el régimen en las bocinas de todo el pueblo gritaban: no existe Dios, Dios no existe, Dios no existe, Dios. Imagínese usted escuchando a las 24 horas del día a sus niños, sus adolescentes: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Pues hay profesores en los colegios y en las universidades que están como bocinas del infierno, diciéndole a sus niños y adolescentes: Dios no existe, Dios no existe. Pero una iglesia de más de 200,000 personas en todo el pueblo, porque el único que puede acabar con esos regímenes se llama el Señor Jesucristo, nadie más. Y a Él sea toda la gloria. Levante su mejor aplauso al Rey. Y amados hermanos, sacaron al Señor. Tremendo. Después de haber conocido a Jehová Dios, quien les dio las tablas de la ley a través de Moisés en el monte. Hermano, no se aterre. Estamos viviendo tiempos donde el mismo hijo cristiano de cristianos se están devolviendo en contra de Dios. ¿Quién es Dios? Ese es el Dios suyo. Yo no creo en ese Dios, porque usted y yo no le hemos mostrado de dónde nos sacó el Señor y quién nos ha dado todo, y que Dios es más que plata y que oro. Y el Señor tomó esta región y llegó allí. Y era una región que en el camino, dice que por ese camino nadie podía pasar. Hay regiones, hermanos, que la gente no puede pasar. Veníamos con Tatiana de la Candelaria,
Y yo le dije, nos vamos por la 24, salimos aquí derecho en la Candelaria, pasamos por el frente de los hermanos, pasamos derecho, cogimos toda la 24, la primera, arriba la décima, llegamos allá a la Plaza de Bolívar. Pero ese lugar de la primera con décima en adelante, o desde la Caracas, es un lugar fuerte, donde no se puede pasar, porque los demonios han tomado ese lugar. Íbamos orando en lenguas, ¿verdad? Gracias por llevarme ese día. Pero es tremendo. Y yo decía, Señor, y todas esas caras, y con cuchillos, y eso es de película. Y dice, venga, ¿y usted por dónde me trajo? Es que no hay por dónde más entrar. Si seguimos derecho por la primera, la Ortúa arriba, eso es peor. Es peor por allá. Si nos vamos por el otro lado, es plena calle décima, 12, calle sexta. Es tremendo, nos tocaba. Y mi esposo me ha enseñado que cuando estamos así, pues no nos arrimamos a todos los carros, sino nos quedamos en una distancia bien pronunciada, porque si nos vienen a atacar, pues arrancamos, ¿no? Eso es como de película, ¿no? Pues una mujer se imagina y uno hace una cantidad de cosas y todo eso. Cuando a los 3 carros adelante, ¡pum!, 2 carros adelante, le quitaron los espejos. Y yo, ¡ay no! Y yo decía, Dios mío, guardaros en esta camioneta, porque esta camioneta es muy cara, Dios mío, por favor. Y ella dice, bueno, oremos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Uy, hermano, terrible. Ya cuando íbamos peor frente al parque del Milenio, eso está horrible. Eso es una cosa impresionante. Y uno siente miedo y uno sale corriendo. Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores no solo bajó de su trono por ti y por mí, sino que toda una noche en medio de la tempestad venció y fue a alcanzar a esta región donde nadie podía entrar ni pasar por ese camino, porque llegó Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, quien llegó a ese camino y conquistó esa tierra, y tan pronto puso su pie allí en Gadara, algo grande sucedió. ¿Qué sucedió? Salió ese endemoniado, hermanos. Salió corriendo y cayó de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no habló. El gadareno, no sé cómo se llamaría. Digamos un nombre, porque si llego a decir Luis, de pronto hay un Luis acá. Digamos Pepo o Chepe. No, Pepo. Pepo Mendieta. No salió Pepo Mendieta. Salieron los demonios que tenían al gadareno, porque el demonio conoce quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y salió corriendo y se postró. Los demonios creen en el Señor y tiemblan. Él sabe, Satanás sabe quién es quién. Y salió corriendo y cayó arrodillado y le dijo, si nos vas a echar, ellos ya saben, no nos saquen de esta región, porque los demonios poseen regiones completas. Dijo, no nos saquen de esta región. O sea, ellos gobernaban Gadara. Y el Señor le dijo, ¿cómo se llama? No dijo Pepo Mendieta. Estaba un pastor en una liberación. Era novato. Pastora sabe lo que estamos hablando, ¿verdad, pastora Lady? Ella es la pastora Lady por la que oramos todos los días. Póngase de pie, pastora. Y no la podemos soltar de la oración. Ese cáncer se ha capsulado y esa radioterapia no le podrá hacer sino solo bien, en el nombre de Jesús. ¿Ya en cuál va? En la 15. ¿Le faltan 14 o 20? 18. Ya vamos por la mitad. Gloria a Dios. Ella dice que ella ora en lenguas y dice, lo que estoy recibiendo son vitaminas. Eso es tener la mente de Cristo. Porque los siervos de Dios pasamos por pruebas. ¿O no ve la prueba de Mario y de Lady? ¿Qué prueba tan dura? Pero el pastor les decía, miren bien que ustedes lucharon hasta el último minuto.
Porque los médicos de hoy en día, con el respeto al doctor que está aquí, todo es aborto. Y jura que quería matar al bebé adentro. Y le dijo, no. Ya si nace y si el Señor quiere, la dejará y si no, la llevará. Pero les tocó luchar hasta peligrando la misma vida a la hermana. Yo ayer no seguí mandando más porque yo dije, no, la iglesia está pegada al techo, no podemos seguir. Y nos tocó con un grupo pequeño seguir orando por la salud de la hermana, porque ha sido difícil, no ha sido fácil. Pero yo le dije, yo no sé lo que Dios tiene para ustedes, pero algo grande Dios tiene para ustedes. Porque cuando viene un quebrantamiento así, cuando somos, verdad, pastora, quebrantados, no crean, los pastores también lloramos. Si que se lo ven a uno, ay no, yo quiero ser pastor, amén. Hágale, es muy lindo, el llamado es precioso, pero todos tenemos que ser probados. ¿Por qué? Porque es que Dios, ay venga, probemos a este, prueba número 1. Y él tiene un poco de cajones ahí de pruebas. Este como que para la 2 y aquel a 3 y este 4. No, es que Él nos prueba para que salga de nuestro corazón lo que a Él no le agrada. Así como el Señor hizo con el pueblo de Israel, que sacó ese pueblo, hermanos, murmurador, ese pueblo todo que era chismoso, ese pueblo que de todo se quejaba, ¿cierto? Hasta que no sacó ese pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida. Y los que siguieron en su murmuración se murieron en el desierto. Solo pasaron los que le creyeron al Señor. Entonces, amados, el Señor llega allí y comienza a ver a este hombre. Y los demonios llegan y se postran allí y le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos? Cuando llega Jesús de Nazaret a tu casa, a tu territorio, los demonios son atormentados. Pero no solo son atormentados, sino que tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Diga amén. Diga amén. Amén. Aleluya. Y él comenzó a hablar allí. Y el Señor le comenzó en otro pasaje y les decía, salga de ellos, salga. Y el demonio era arraigado, no nos eche de esta región. Toman territorios, toman personas, se creen con derechos y los tienen porque usted se los entregó. Eso es así de sencillo. Porque Satanás no va a entrar a su vida así como así, es porque usted le abrió puertas. Usted, Dios le ha dado una voluntad y Dios le ha dado dominio. Y entonces el Señor le dijo, ¿cómo se llama? Entonces estaba el pastor Neófito y comenzó a orar y a reprender ese demonio. Y le decía, ¿cómo te llamas? Y el hermano le decía, Luis García. No, demonio, que ¿cómo te llamas? Luis García. ¿Estaba endemoniado? No. Que un demonio no deja llamar Luis García. Y entonces le puso el pie, y fue real. Le puso el pie al pie, el cuello, le dijo, ¿cómo te llamas, demonio? Y entonces el viejito sacó la cédula. Si no me cree, yo me llamo Luis García. Pero el Señor sí le dijo al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Legión. Los demonios están clasificados por regiones, por personas, por códigos, por nombres. Y ese se llama legión. Y legión viene de la parte del ejército de Roma. Nos explicaba el pastor que una legión son 6,000 soldados. Entonces, ahí vemos que en uno dice legión, en otro dice somos muchos. Pero imagínense 6,000 demonios o 2,000 demonios, porque ¿cuántos cerdos dice uno de los autores que habían? ¿Y por qué le pidieron al Señor que los dejara entrar a los cerdos? ¿Por qué? Porque no le gusta vivir sin un cuerpo. Los diablos le dicen al Señor, no nos vayas a enviar al abismo. ¿Dónde están los demonios en estos momentos? Muchos están en los cuerpos, pero otros están en el abismo, amarrados esperando el juicio, porque hay un juicio para Satanás y sus demonios. El lago de fuego no fue hecho para el ser humano. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios.
pero ellos también van a ser juzgados. Entonces el diablo le decía: todavía no es el tiempo, como diciendo: llegó, nos va a juzgar, no nos vaya a atormentar. Se postraron, le dijeron: Hijo del Dios Altísimo. A veces los demonios más reconocen al Señor de lo que mucha gente no le da gloria a Dios ni lo reconoce a Dios, como el Hijo del Dios Altísimo. Le dice: Chuchito, Diosito, Jesucito. El Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijo: no nos saque de aquí, no nos saque esa región, mándanos a ir a los cerdos. Y el Señor les dijo: pueden ir, porque es el que tiene la autoridad. No estaban negociando con el Señor. Les dijo: vayan. Pero tan pronto entraron, ¿qué pasó? Dicen unos en uno de los pasajes: esos animales enloquecieron, ¿verdad? Hermanos, no hay gente en estos momentos, las clínicas esquizofrénicas, clínicas psiquiátricas, perdón, lleno de tanto problema esquizofrénico, que hace años se llamaban manicomios, pero se ha moldeado un poco para evitar un vocablo tan fuerte. Nosotros en nuestra iglesia, los adolescentes, visitamos los manicomios. Porque es que a veces a los adolescentes, a los jóvenes, tenemos que hacerles lucecitas y no sé qué cositas para que buscan de Dios. No, eso toca llevarlos donde toca ir, para que vean lo que es la realidad del mundo. ¿Sí? Entonces, mi mamá era parte del equipo y nos llevaban a los manicomios, o sea, a las clínicas psiquiátricas. Pero allá no había clasificación como hoy en día, que van por fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sino que los metían a todos ahí. Entonces, yo les conté el otro día, me gustaba entrar a evangelizar y había un letrero grande que decía: no pase. ¿Y qué hizo su pastora? Pasó. Yo dije: ¿qué hay allá detrás de esa reja? Cuando entro allá, yo creo que este hombre era parecido al hombre de Gadara. Lucas nos habla y Marcos nos dice cómo era este hombre. Era feroz, nadie lo podía dominar, no se vestía, vivía en el cementerio, en las noches no podía dormir, pasaba por los montes, por eso lo conocían. Nos hablan de quién era. Ya hablamos de una región, hablemos del individuo. Que Dios nos hable a todos nosotros. ¿Cuáles son las ataduras fuertes en este hombre? Su carácter, número 1, feroz. No juguemos con el mal carácter. Desnudo. Ataduras en la vida íntima. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía, no se dejaba ayudar de nadie, porque lo iban a amarrar, iban a poner las cadenas y él las rompía como romper. Hay gente que puede estar, hermanos, en la inmunda y no quiere una ayuda suya. No quiere, dice: déjeme así. O sea, este hombre estaba muy mal, estaba lejos de su casa, pero había con él otros amigos. Hay amigos que te van a llevar a la perdición, o tú los vas a llevar a la perdición. ¿Y dónde vivían? En el cementerio. Hoy en día no vivimos en medio de cementerios. Ah, sí, pastora, allá queda el paraíso. No, estoy hablando del cementerio espiritual. Estamos viviendo en medio de muerte espiritual. Venimos a la iglesia porque mi papá y mi mamá me trajeron, gloria a Dios, pero la salvación es personal. Y el Señor atravesó esa tempestad, esa oposición, porque cuando Dios va por una persona, Satanás se le opone a usted, pero usted Dios la va a llevar. No sé a cuántos irá a llevar por una sola alma y tendrán que atravesar toda Bogotá o toda Colombia o un continente, porque Dios ama a esa persona que está ya tirada en la esquizofrenia, tal vez está en problemas, en luchas, y Dios te lleva a ti para rescatar a esa persona. Pero no se te olvide que es Cristo Jesús el que salva y el que sana y el que libera y el que tiene poder. El Señor está aquí, aleluya.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes y de nosotros estamos pasando por problemas duros, dificultades, viendo esa esquizofrenia en nuestros propios familiares? Pero a veces nuestro orgullo no nos deja. ¿Qué van a decir? Ay, ¿qué van a decir? Chito. Ya este hombre no podía decir Chito porque ya todo el mundo lo conocía. Y él ya sabe, esa potestad tenía gobernado todo ese territorio. Nadie podía llegar allí. Nadie va a poder sacar a Venezuela y a Colombia. Solo cuando el Señor pise con su pie hermoso a nuestras vidas, nuestros corazones, y nos rindamos ante el Señor Jesucristo. No hay otra salida. Satanás se ha tomado a Colombia, a Venezuela, a las naciones, pero también se ha tomado a los individuos porque les gusta vivir en el pecado, porque les gusta, hermanos queridos, la brujería. Allá en la montaña de Potosí, filas completas consultando al brujo, al hechicero. Gente que ha venido con problemas económicos, que hacen caminando ante una persona que no tiene nada, pero que la consulta le vale 150, 200, 250. Y al brujo y al hechicero sí le dan. Hermanos queridos, este hombre vivía sin su casa. Imagínense esta familia sin ese papá. Hoy no hay cantidades de hogares sin padres. No hay cantidades de madres levantando sus hijos solos porque ese hombre se fue. Se lo llevaron los demonios. Hay cantidades de hogares solos donde este hombre prefirió estar allí con los demonios, sus amigos. Hay hombres que prefieren el trago, la borrachera. Prefieren amistades que los están llevando, que no sea usted el que esté llevando a gente al mundo. Así como la Biblia dice que el buey mayor lleva al menor y llevan el arado, así también el diablo tiene bueyes mayores en el mundo para ponerle yugo a sus hijos, a usted mismo, para llevarlos y desenfrenarlos. Por eso la Biblia dice que no erremos. En la lectura de ayer y de hoy, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se necesita tener conversaciones malas en el sentido de tal vez quién sabe qué. Conversaciones en contra de la creencia en Dios. Conversaciones en contra de los principios de la palabra de Dios. Culturas que están haciendo daño. Este hombre no dormía. No estamos viviendo una época del insomnio tan tremenda. No se puede dormir. Usted y yo tenemos a Cristo. Y pasamos la noche adorando al Señor y el diablo queda metido. Pero ¿qué del que no tiene a Cristo? Dice que andaba dando voces. Perdió la cognitiva también. No solamente estaba endemoniado, esquizofrénico, sino también, hermanos, venía locura, demencia. Por eso Dios nos habla que así está la humanidad. Y el Señor atravesó y llegó a ese lugar y lo rescató, lo salvó, le echó fuera al demonio, le dijo salgan, váyanse. Se fueron a los cerdos, se enloquecieron estos cerdos, hermanos, y cayeron, dice la Biblia, al fondo de mar. Pero en su original, ¿sabe dónde cayeron? Al abismo. Ese es el lugar que solo Dios manda a los demonios. No es su cuerpo, no es su familia, no es su casa. Entonces esta gente vio el milagro con sus propios ojos. De ver un loco endemoniado, hermanos queridos, luego verlo, como dice la palabra del Señor, que estaba ¿qué? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Dios nos liberó de los demonios. Por favor, no le sigamos abriendo puertas a Satanás. Vivamos en santidad. Pidámosle al Espíritu Santo que de verdad valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
No seamos como los de Gadara, que para ellos, hermanos, fue más importante porque dijeron, si Jesús se queda acá, y como era un país ya porcino, entonces imagínense, Él les habló, les quitó 2000 cerditos. ¿Cuánto valen? Eso vale platica o no, ¿verdad? O sea, les tocó donde más le gusta donde menos le gusta a la gente que le toque. ¿Cuál es? El bolsillo, las finanzas, los negocios. Pero el Señor les dañó ese negocio para que voltearan a mirar a Él. ¿Qué le dijo al joven rico? Cumple estos mandamientos. Yo ya los he cumplido. Yo ya lo he hecho. Yo ya vivo una religión perfecta. Tú y yo vivimos una religión perfecta. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Vaya, venda. Y dijo, y no. Y délo a los pobres. No, pues que los pobres trabajen. O que le pidan al gobierno. Porque era mucho lo que tenía. Y el Señor los probó. Eso fue una prueba para la región. ¿Y qué prefirieron? Y el Señor no les dijo, venga, pero yo les acabo de… ¿No vieron el milagro tan grande que yo hice? Oiga, pero es que ustedes no se dan cuenta. El Señor, donde lo echan, se va. Pero esa región no la dejó sola. Mire lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué dice? Estamos en el capítulo. Vamos mejor a Marcos, creo que es donde están Marcos. Capítulo 19, capítulo 5, perdón. Versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado, ¿qué? Le rogaba. Los unos le rogaron. ¿Cuántas clases de ruegos tiene usted? Este le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cómo sabe usted que realmente usted es libre? ¿Cómo sabe usted realmente que usted no está endemoniado? Porque usted quiere seguir al Señor. Ah, no, yo lo quiero seguir. ¿Qué es seguir al Señor? Que tomemos la cruz del Señor y sigamos en pos. El evangelio de hoy en día es venir a la iglesia, bendito Dios. Gracias al Señor ustedes vienen, va a su casa, vive 8 días trabajando, ora de vez en cuando, lee la Biblia de vez en cuando. Ese es el evangelio que usted vive, de seguir al Señor. Pero ¿qué es seguir al Señor? Me explicaba anoche mi esposo. ¿Qué es seguir al Señor? Y yo, es decir, aquí estoy, ya no vivo para mí, voy a vivir para Dios y me voy a entregar a Él y voy a servirle a Él, y no importa, dejo todo por el Señor y voy a servirle a Él. No estamos dispuestos a hacer eso. Este hombre dijo, déjeme seguir. Pero el Señor Jesús no se lo permitió, porque ahí vamos a ver el propósito. El valor del alma, lo vimos que el Señor fue hasta allá. Y el propósito por el cual Dios te salva y Dios salvó a este muchacho, ¿cuál fue? Mire lo que el Señor le dijo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Qué fue lo primero que el Señor quiere en tu vida? Restaura tu hogar, hermano. Vete a tu casa. Hay gente que no le gusta estar en casa. Vete a tu casa. O sea, restaura a tu esposa, restaura a tus hijos. ¿Cuántos años por tu estilo de vida has perdido? No le estaba diciendo el Señor que ahora tenían que celebrar todo en su casa. Le está diciendo, vete a tu casa. O sea, salva a tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vete a tu casa, la salvación de tu casa. Tu grupo, ¿con quién vives? Hay esposos que no se soportan. Vete a tu casa, le dijo al endemoniado. ¿Usted se imagina a esa esposa, a esos hijos ver a ese hombre cuando llegó? Yo creo que una alegría, y se desmayaron, porque venía vestido.
Usted no sabe cuánta gente sufre con un familiar esquizofrénico. Usted no tiene ni idea. Llora, se culpa. Estas personas son feroces. Nadie los puede dominar. Pero Jesús sí los dominó. Pero no lo dominó, no lo esclavizó, lo libertó. Porque el diablo esclaviza, Cristo liberta. Diga, Cristo liberta. Y le dijo: vete a tu casa. Luego dice, ¿qué dice ahí? A los tuyos. Ahora sí, la familia cercana, la familia de alrededor, tus tíos, tus primos, tus hermanos. Pero yo ya les he hablado y no les vuelvo a hablar, no vuelvo a orar por ellos. Es que son unos terribles, no se quieren arrepentir. ¿Cuánto lo hemos dicho? ¿Solo yo? Ay, no puede ser. Me descubrieron. Y mi esposo me dijo: no hable así, eso no le agrada al Señor. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? No lo moleste. No le hable de la borrachera, háblele del amor de Dios. Usted una vez me llegó aquí todo entonado y yo: qué vergüenza, usted aquí borracho. No sé. Es que los evangélicos nos volvemos tan puritanos y ya nos olvidó dónde nos sacó el Señor. No, ahorita no vaya, si la pastora dijo que usted es una puritana, entonces comienza a llegar y llega siendo el 3, el 4, el 8. No, señor. Y mi esposo me dijo: déjelo, al menos vino. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Ellos se sienten felices con la borrachera, ellos son felices tomando. Y es tan bueno el Señor. Y yo le dije: Señor, ¿y cómo le digo? Porque estoy con una chispa, Señor. Y nos conocemos, ¿verdad? Si es así, porque uno la dice porque la dice. Uno no se queda con nada, no, mujeres. Si usted dice: bueno, Señor, no le digo, pero espere y lo verá. Si es así o no es así. Y uno busca la manera y algún día se lo dice y se lo dijo. Y ya. Pero el Señor me enseñó que le dije a uno de mis sobrinos: cuando tú tengas aquí bueno, ya se me olvidó cómo se llama, el cachito, ¿cómo se llama eso? ¿El porro? Wow. Bueno, la cosa esa de marihuana ahí. Cachito, gracias. Entonces le dije: cuando tú tengas el cachito ahí, tú le vas a decir: Señor Jesús, tú sabes que esto a mí me gusta. Tú sabes que esto me tiene así, pero me gusta, no lo puedo dejar. Y ahora los hombres me dicen: tía, ¿yo puedo orar así? Le dije: yo no sé, pero así hay que orar. Y Dios lo libertó. Porque para Dios no hay nada imposible. Diga: para Dios no hay nada imposible. Pero si yo hubiera seguido con mi religión, porque uno llega y lo saluda, ¿no? Y uno: ¿cuántas somos así o solo yo? Ay, mi hermana, somos 5, el resto son ángeles. Y le dice: ¿no me va a saludar? Le dan a uno rápido así el beso así, para que uno no los duela. Y yo comienzo: lo veo limpio, lo veo limpio, lo veo bien. Gracias al Señor, porque los esposos lo ayudan a uno a corregir, ¿no? Hay algunos esposos que dicen: siga. Entonces ya uno tiene que aprender que solo Dios puede salvar y nadie más. Y así le dije a mi hermano hace 8 días, el martes. Dije: venga, hermano, siéntese aquí, hermano. Y yo: gracias, Señor, ayúdanos. Y yo: hermanito, por favor, busque de Dios. Dijo: sí, hermana, imagínese, ya se ha leído 7 veces la Biblia. Y yo: ay, Señor, pero no le ha bajado ni al corazón. Y yo: no, pero es que lo más difícil es evangelizar a su propia familia. Por eso el Señor le dijo: vete a tu casa y a los tuyos.
¿Pero qué tiene que hacer? ¿La cantaleta? No, aquí el Señor le dio el mensaje. Mire, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces comencé a contarle todo lo que Dios ha hecho en él y en mí. ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo digo, hermano, Dios ha sido tan bueno. Hermano, es que es tan bueno. Yo le dije, mire, Dios te ha dado esa casa de 5 pisos. Dijo, sí, me ha ido muy bien. Le dice, mire que el día que su hija se graduó, extendimos las manos y le dijimos, Señor, esas 2 personas donde ella está allí haciendo su tesis, uno de ellos 2, Señor, es un empresario. Dile, Espíritu Santo, que le va a dar trabajo allá en ese país y le va a pagar y la va a entrenar. Dijo, hermana, le tengo un testimonio tremendo. Uno de los 2 señores es el dueño de las clínicas donde están haciendo las vacunas para la diabetes y le dieron trabajo a mi hija y él le dijo, yo la voy a entrenar a usted porque cuando yo salga de esta empresa, usted es la que me va a reemplazar. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y yo le dije, prepárese porque se va a ir tanto tiempo allá donde está su hija. Y me dijo, sí, ya nos vamos a ir un mes. Yo le dije, hermano, todo eso que el Señor te da, pero Dios es más que viajes, es más que esa casa, es más que eso. Dios lo sanó ahorita de la diabetes, le ha bajado de peso. Dios ha hecho unos milagros y yo por dentro. Porque somos como Marta y María. Queremos el milagro físico, pero el Señor va más allá. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo no solamente lo voy a sanar, sino que le voy a dar la vida eterna. Y a eso es lo que Dios quiere que apuntemos. Hermanos, el Señor no vino solamente a sacar un demonio. Hermanos, el Señor no solamente vino, el Señor vino por las 10 ciudades de Decápolis. Hermanos, vino por una familia, vino por un hombre, vino por la humanidad. Y le dijo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí tenemos el evangelio, aquí tenemos cómo testificar, aquí tenemos cómo hablar. Y él dice que y se fue. Por tanto, id y haced, amén. Y se fue y hizo todo lo que Dios le dijo. Pero el Señor Jesús no le dijo sino hasta ahí. Pero él fue más allá. Dice que fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. En las 10 ciudades importantes de la Decápolis, donde quedó Gadara, una de ellas es Filadelfia y otra es Metrópela, y una cantidad de ciudades muy tremendas, riquezas en todo. Y ya lo conocían porque él de noche viajaba por los montes. Ya iban allá, va el loco gadareno, pero ahora vino vestido, vino en su juicio cabal, vino hablando de las cosas que Dios ha hecho en él, vino hablando de su misericordia y predicó en 10 ciudades. ¿Dónde está la iglesia que se va a levantar a predicar en Bogotá, en Colombia y en las naciones? A eso Dios nos llamó. Ese es el propósito con su alma. ¿Quiere más? Levante sus manos y diga, yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Pongámonos de pie si es tan amable. Dios nos ha predicado en esta mañana. Ha sido Él. Es ganar las almas. Y cada alma tiene un propósito, hermano. Y ese propósito es: ve a tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos. Pero hay que ir más allá, hay que ir a la Decápolis. Hay que ir por las calles, por las montañas, por las ciudades. Publicando
A la gente, a su familia les contaba. A las Decápolis le publicaba lo que el Señor Jesús había hecho con él. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Él está aquí en esta mañana. Quiero orar por todos los hermanos que están allá en sus casas. Dios te ha puesto a escuchar este mensaje hoy, porque Dios quiere salvarte a ti y a tu familia, y que tu casa sea libre de los demonios de Gadara. Que no saques más al Señor de tu casa, de tu territorio, sino que el Señor te salve. Oramos por todos los que están allí en casa. Que tú les bendigas, y a todos los que van a ver en otros tiempos esta predicación, que nos ministres conforme al corazón. Sálvanos, Señor, y liberta a nuestras familias de los demonios. Liberta a nuestros allegados, a los nuestros de los demonios. Liberta nuestros territorios, liberta las ciudades, liberta los países, Señor, y que la sangre de Cristo nos cubra. Gracias, Señor. Levante sus manos allí.